Dios le bendiga, hermanos, ya reunidos en esta mañana en otro devocional. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias por estar en sintonía en esta hora que vamos a comenzar este devocional. Y aquí ya partimos. Buenos días. Nuevamente en una mañana, ya terminando nuestro último día, ya es viernes, así que en este tema que fue de mucha bendición, restaurando las familias, y esperamos que haya sido también de bendición para usted, todo lo que nosotros podamos aprender en la palabra del Señor y lo que podamos aplicar siempre nos va a ayudar. Nosotros no podemos quedarnos estáticos, nosotros no podemos conformarnos como estamos en este momento viviendo si necesitamos ser restaurados. Obviamente el Señor pone en nuestros corazones el querer como el hacer si nosotros se los pedimos también. Así que acuérdese que hay mucho trabajo que hacer y nosotros no nos podemos quedar estancados, porque la iglesia va a seguir caminando. El Señor viene por su iglesia, una iglesia que esté preparada, una iglesia que esté sana, una iglesia que esté atenta a su venida, una iglesia que esté vestida adecuadamente. Y por supuesto, si las familias no están restauradas, me pregunto, ¿serán partícipes cuando el Señor venga por su iglesia? Si hay situaciones dentro de las familias donde hay situaciones que son graves. Por eso en esta mañana, antes de seguir con nuestro tema, vamos a orar y pedirle al Señor que tome control de este devocional, de la vida de cada uno de nosotros, como de la vida de cada uno de ustedes. Amén. Padre bueno que estás en gloria, en el nombre de Jesús, te damos gracias esta mañana, como siempre, Señor, por tu amor y tu misericordia que nos alcanza de día en día. Y siempre pienso, ¿qué haríamos si no tuviéramos tu misericordia? Por eso, mi Dios, en esta mañana que venimos delante de ti, venimos reconociendo que hemos fallado, que hemos pecado, que hemos estado apartados de ti, que muchas veces hemos postergado las cosas que tú nos has mandado hacer, que hemos sido, Señor, sordos también para escuchar la instrucción, y a veces, Padre amado, no hemos tomado las decisiones que tú muchas veces nos estás hablando o empujando a tomarlas. Por eso en esta hora te pedimos perdón por todas nuestras faltas y todos nuestros pecados, y que tu sangre preciosa nos limpie de toda maldad, Padre. En este momento te pido, Señor, que tú seas abriendo los oídos espirituales, los oídos del corazón, Señor, y que esta palabra empiece a germinar en cada uno de nosotros. Y siempre te pido, Padre, que tú me des la gracia y el favor que me hace falta. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermanos. Así que ya, como hemos partido, le pedimos que usted se prepare y esté atento. Ayer hemos visto estos días sobre el carácter que nosotros debemos de tener, el carácter que nosotros debemos desarrollar, el carácter que muchas veces tenemos los conceptos equivocados. No sabemos a ciencia cierta lo que significan las palabras, y a veces estamos un poquito confundidos cuando el Señor viene a traernos la enseñanza y nos viene a mostrar en las cosas que nosotros estamos errados. Bueno, también algunos hemos estado errantes, ¿no? Pero cuando hemos estado errado en una enseñanza, o pensamos que la vida de un cristiano tiene que ser no íntegra en todas las cosas. Ahora, no estamos hablando aquí de una perfección sin error. Por favor, no nos pongamos a ese extremo, sino que el Señor viene a restaurar el favor, viene a restaurar el camino, viene a restaurar las sendas, viene a enderezar las sendas, muchas veces que están torcidas en nosotros. Y en los hogares, en diferentes situaciones que usted está viviendo, cómo el Señor va a obrar. Nosotros siempre esperamos que el Señor obre, y a veces pasan 10 años, y hemos escuchado muchas veces mujeres orando por los maridos para que se conviertan, 20 años, 30 años orando, y han vivido en unas condiciones no un poco difíciles, muy difíciles. O hijos que están sumergidos en las drogas, o que vienen de diferentes situaciones, porque déjeme decir, un hogar donde fue remecido a causa de un adulterio queda muy dañado. Un hogar donde usted se dio cuenta que sus hijos fueron abusados sexualmente también queda muy dañado. Y así podemos enumerar un montón de situaciones que hacen que esa casa necesite una restauración. Es como la casa de nosotros donde vivimos, y estoy diciendo no solamente mi casa, sino la casa donde usted vive. Si la casa donde usted vive, por muy
chiquita o por muy grande que sea, necesita de cuidados. Usted necesita, si tiene patio, limpiar el patio, si tiene césped, cortar el césped, porque si usted no corta el césped no le pasa como me pasaba a mí, que mi esposo dejaba a veces la grama que por 4 semanas sin cortar, ya la 5ª semana los perros no podían salir porque la grama los tapaba completamente. Bueno, aparte que yo era chiquito, ¿no? Pero si salían al patio se perdían. Entonces, si nosotros nos despreocupamos, nuestra casa empieza a deteriorarse. Si usted no limpia la casa, las paredes se ensucian, el polvo se empieza a impregnar en las puertas, en los rodapiés. Si usted cocina, la grasa vuela por el aire y se pega en el techo, se pegan en los muebles de cocina, se pega en el counter, se pega en la cocina, en la parte de atrás. Por eso hay que estar en una constante cuando uno limpia su casa, estarla constantemente limpiando, porque si no la mugre a uno se empieza a ahogarlo a uno. Sobre todo también si usted tiene animales. Entonces, imagínese una casa. Si una casa tiene tantas habitaciones, y nosotros también tenemos muchas habitaciones en nuestro ser interior, que Dios viene a cada una de esas áreas, las quiere sanar, las quiere restaurar. Por eso dice su palabra en Isaías 61:1-3, que dice que Él venda los corazones quebrantados, porque muchos llegamos al Señor con corazones terriblemente quebrantados por abandonos, por abusos sexuales, por abusos físicos, por X o Y razón, que veníamos completamente destrozados, y ninguna de esas situaciones son desmerecedoras de un cuidado adecuado. Lo que pasa es que muchas veces pasamos la página y no afrontamos esas situaciones, esos dolores, porque Dios va a meter su mano para sanar. Acuérdese que una herida empieza a supurar, y muchas veces yo me tuve una herida 1 año entero en mi pierna. Y yo le doy tantas gracias a Dios, y bueno, era chiquita, tenía como 13 años. Y le doy tantas gracias a Dios porque nunca se me encangrenó la pierna, pero yo la tenía escondida, claro, y al taparla nunca se sanaba. Así nos pasa a nosotros. Muchas veces esas heridas del alma pueden tener una costra o la tapamos, pero la pus está por dentro, y muchas veces no le damos el suficiente cuidado para que esa herida se sane. Ahora, también hay que tomar decisiones. Nosotros tenemos que avanzar, no nos podemos quedar como aferrados a esos sentimientos. Yo soy consciente que, mire, cuando uno ha pasado un abuso sexual, y voy a hablar de mi caso, mi experiencia personal. Cuando yo fui abusada desde muy pequeña, sexualmente. Y cuando vengo a la adultez, y recorriendo todo ese periodo de tiempo, ya voy casi para el 5.º piso, o sea, casi 50 años, ¿no? Entonces, imagínese cuando uno sufre esos traumas tan fuertes. Obviamente cuando viene el Señor, uno viene destrozado. Yo siempre me hago la imagen cuando me encantan los animales, ¿no? Y veo los perros, cuando estos perros los rescatan en las calles, ¿no? Y son bravos, y quieren morder, y son agresivos, pero porque están llenos de temores, porque los han maltratado, los han tratado tan mal que los perros piensan que los humanos les van a hacer daño. Entonces esa es su forma de defenderse. Y yo venía como esos perros con rabia, ¿no? No quería que nadie se me acercara, ni nadie, porque pensaba intrínsecamente, no lo decía, pero pensaba intrínsecamente, por esa era mi reacción ante los demás, no ante todo el mundo, pero ante ciertas personas, que era agresivo. Y cuando vengo al Señor, y el Señor empieza a tratar cada área. Por eso cuando el Señor restaura, empieza un orden donde hay un desorden. Y Él empieza a traer ese orden, y empieza a sanar, te empieza a confrontar. Por esa razón, muchas veces cuando tú tienes, o nosotros tenemos situaciones que no están conclusas, están inconclusas en nuestras vidas, el Señor nos vuelve a traer al mismo punto y nos vuelve a confrontar con la situación. ¿Para qué? No para hacernos un daño, sino para que nosotros podamos sanar esa área y podamos ser fortalecidos en esa área. Entonces, cuando usted se ve que usted repite y se repite de nuevo la situación, es porque hay áreas todavía en usted que no han sido sanadas, o que usted no ha dejado sanar, o que usted no ha soltado.
porque siempre la intención del Señor es sanarnos, porque acuérdense cuando Silas y Pablo se separaron y uno se fue con Marcos, al tiempo después ellos se vuelven a juntar y el Señor lo restaura la relación de ellos. Lo mismo pasó cuando Pedro niega al Señor 3 veces. El Señor le dijo: Pedro, tú me negarás 3 veces cuando el gallo cante. Cuando el gallo cante 3 veces, tú me habrás negado. Y él le dijo que no iba a pasar. Más sin embargo, Pedro, negó al Señor. Y mire pero qué arrastrada le dieron a Pedro. Y cuando él vuelve, cuando el Señor resucita, no que vuelve, bueno, sí, envuelve, ¿no? Resucita, y Pedro manda a llamar a Pedro. Y el Señor restaura a Pedro. Pero ya Pedro había cambiado, ya no era el hombre que sacaba la espada, no era el hombre que iba a pelear, que no era el hombre agresivo o altanero o el hombre que era como tosco, no. Pedro vino vino a cambiar. Por esa razón, cuando vemos esta situación, sabemos que Dios, deme un minutico, no se vaya. Cuando Dios viene a restaurarnos, el Señor nos pasa por ese proceso. Primero, porque no hay restauración sin proceso. No hay restauración sin sacar esos dolores que nosotros traemos. No hay restauración sin agarrar la herida. Y que me acuerdo cuando fui al último control de 13 años, ¿no? Mi mamá no sabía que yo tenía esa herida en la pierna, y fue porque yo me quería depilar. Y entonces, mira, es 13 años, uno ni pelos tiene, pero yo me quería depilar, entonces porque íbamos a ir a un río a bañarnos con toda la familia. Y yo agarro una afeitadora que era de esas antiguas que se abrían así y se le ponía la chilera adentro y se cerraba. Bueno, yo estoy calladita. Mire, es que todas las cosas que uno hace callado, todas las cosas que uno hace escondido están mal. Entonces me acuerdo que yo tengo la pierna sobre la taza del baño y empiezo a depilar lo que no sé qué estaba depilando, porque de verdad que lampiña casi. Y entonces me empiezo a depilar y golpean la puerta. Y cuando golpean la puerta me asusto. Y al asustarme, ¡fua!, me llevé el pedazo. Y Dios mío, y ahora esta sangre, porque la parte de la pierna que me corté es la que menos carne tiene. Y era un sacramental, y Dios mío, y ahora cómo paro. Y peor, porque no era solamente que era la cortada, sino que me iban a pegar porque estaba haciendo algo que no estaba bien, ¿no? Es como cuando el padre dice, el niño se cae y uno dice, pero ¿por qué te caíste? Y ¡pah! Le pega al niño, ¿no? En vez de agarrarlo, enojado, el padre le pega. Entonces yo dije, ¿qué hago ahora? Porque si mi mamá me ve, y yo decía, pero qué locura. Ahora yo pienso, no porque mi mamá jamás me pegaba, pero yo decía, si mi mamá me ve este desastre, capaz que me mata. Y entonces me acuerdo haber agarrado sal, y agarré un puñado de sal, y con todo el dolor me acuerdo me puse un calcetín en la boca y me meto toda la sal en la pierna donde me había cortado, que era un hueco así más o menos. Bueno, tengo la marca todavía, que es así más o menos, parece el tamaño del ojo. Fue el dolor más horrible que usted se puede imaginar. Entonces, es como cuando el Señor nos empieza a limpiar esas heridas. Y me acuerdo que me la escondí por mucho tiempo, que mi mamá no se había dado cuenta. Me la escondimos por mucho tiempo, pero llegó un momento que ya no me la pude esconder más, que fue cuando me llevó al doctor. Al último control, eso de pediatra, ¿no? Y el doctor, bueno, la doctora revisando todos los huesos, me acuerdo, y claro, cuando me pasa la mano en el hueso, digo yo, y entonces ella dice, ¿qué tienes ahí? Y yo no me quería bajar el calcetín, porque se usan los calcetines, las calcetas altas, ¿no? Casi a la rodilla. Y bueno, me la tuve que bajar, y ahí quedé expuesta, con mi herida todo. Y claro, mi mamá casi le da un yello ahí. Y yo digo, ay, Dios mío. Mire, así muchas veces el Señor nos expone. Ante todas las situaciones que nosotros traemos, muchas veces el Señor nos expone. ¿Para qué? Yo no quería confrontarme con mi mamá ante la situación porque le tenía que contar todo. Entonces tenía temor de que si me iba a retar, que si me iba a castigar, que si me iba a pegar, o todas las anteriores, ¿no? Porque a veces son todas las anteriores juntas, A, B, C, D, todas. Y en eso yo
pienso, ¿no? Ahora, cuando he pasado todo este proceso de restauración, de liberación, de sanidad, de buscar mucho la presencia del Señor, de orar, de pedirle a Dios, sana mi corazón. No quiero tener estas depresiones, no quiero vivir en esta condición. Quiero, aunque como yo digo, los pensamientos no es un chips que te sacas como la memoria del teléfono, ¿no? Usted se compra un teléfono y le saca la memoria y ya pone otra memoria o traspasa todos los datos. No, nosotros no somos así. Por eso dice que cuando el perdón es una decisión que usted toma, ¿ok? Es una decisión, un acto de obediencia, porque si no perdonas, ¿cómo el Señor te puede perdonar? Y muchas veces nuestro orgullo dice, no, bueno, que lo perdone Dios porque yo no puedo. No puedes por el dolor que sientes, no puedes por el daño que has sufrido, por los sentimientos que están sufridos, tan recientes o eternos que nosotros muchas veces llevamos. Pero más sin embargo el Señor es claro y tácito en su palabra. Si no perdonamos, el Señor no nos puede perdonar. El perdón es el primer paso, es el primer comienzo. Por eso en la restauración del problema que usted sea que esté pasando en su casa, una de las primeras cosas que nosotros debemos hacer es perdonar con las personas que nosotros tenemos los problemas. Mire, su hijo es drogadicto, hasta perdone a su hijo porque muchas veces a causa de ese hijo usted ha botado un montón de lágrimas. Pierde su paz, se pone nerviosa, deja de comer, se vuelve un manojo en sus emociones como un trapo, como una pelota de trapo. Y no se puede usted gobernar ni manejar ante esa situación. Aquí es cuando usted se acuerda que hablamos de hacernos una reintrospección, de vernos como nosotros estamos. Por eso dice el Señor que nosotros debemos de meditar en su palabra. Vamos a ir al Salmo 107:20. Salmo 107:20, bienvenido a todos ustedes que están en sintonía y le damos también muchas gracias a la pastora por darnos el privilegio de poder traer este devocional a ustedes, amén. Yo sé que la pastora tiene toda la disposición de hacer el devocional, pero en este momento me ha pedido que le ayude en esto, así que bueno, tenemos que servir al Señor donde el Señor nos ponga. Dice su palabra en el Salmo 107:20, Él envió su palabra y los sanó y los libró de la muerte. Amén. Este versículo, este salmo ya lo habíamos leído. Cuando el Señor envía su palabra, Él nos sana porque su palabra es medicina para nuestros huesos. Entonces muchas veces vemos cuando los hermanos dicen, estoy desesperado en esta situación porque no sé qué hacer, me siento rodeado, me siento incapacitado, me siento que flaqueo. Todas esas emociones nosotros las vamos a sentir, claro que sí, somos hechos una parte de nosotros de las emociones, pero no podemos dejar que el temperamento de las emociones nos gobiernen, porque ahí es donde nosotros debemos de empezar a formar el carácter. Acuérdense que el carácter nosotros lo podemos formar. Venimos deformados del mundo con creencias, principios, valores y ética completamente diferente a lo que el Señor nos estipula en su palabra. El deseo del Señor es restaurarnos. Por algo dice que Él envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque dice su palabra, porque tanto amó Dios al mundo. Si no hubiera habido amor de parte de Dios, ¿quisiera restaurarnos? Obviamente que no, más sin embargo, por el amor que Él nos tenía, Él envió a su Hijo unigénito, para que todos aquellos que hemos creído en Él fuéramos salvos. Dice, con la boca se confiesa, más con el corazón se cree para salvación. Así que una de las situaciones que el Señor quiere hacer en nosotros es restaurarnos, como una casa tiene diferentes habitaciones y hay algunas que se usan más que otras y hay algunas que son las habitaciones íntimas, como son los cuartos, como son la cama. No todo el mundo se acuesta en mi cama, en la cama se acuesta mi esposo y yo. Es un lugar donde yo cuido, donde él cuida. No todo el mundo tiene acceso. Cuando vienen visitas a mi casa, a nuestra casa, ellos tienen acceso a la parte que es visible, pero la íntima uno siempre la trata de cuidar, uno siempre la trata de proteger. Nosotros también somos hechos de habitaciones, tenemos habitaciones dentro de nosotros que el Señor quiere empezar a reedificar, a restaurar. Así que si su casa hoy está en un caos, siéntese
empiece a ordenarse. Porque Dios es un Dios de orden, Dios no es un Dios de desorden. Empiece usted, mire, escriba. Bueno, no digo que lo tenga que hacer, a mí me sirve y yo pongo una lista, ¿no?, de las cosas que yo tengo que cambiar. Y una de las cosas que yo decía, mi mal carácter, soy muy enojona, tengo la mecha corta, de nada exploto, de nada me enojo. Y yo decía, Señor, yo no quiero ser así. ¿Por qué? Mire, estaba tan amargada que el amargado, como siempre digo, nunca se ve que está amargado. Todos los demás se dan cuenta. Es como el hediondo. Nunca el hediondo se da cuenta que está hediondo. Todos los demás perciben su hediondez, menos el que está hediondo. Entonces, así somos, ¿no?, cuando venimos. Pero el Señor cambia nuestro lamento en gozo. Lo que yo le puedo decir es que usted no va a estar llorando toda la vida, pero también hay que tomar decisiones, hermanos. No le podemos dejar todo a Dios porque Dios no va a hacer todo. Aquí usted tiene que hacer un trabajo. Es como que usted le dijera a Dios, bueno, que tu palabra, yo no leo nunca la palabra, pero que el Espíritu Santo me ponga toda la palabra sin yo hacer un más mínimo esfuerzo. ¿Usted cree que eso va a pasar? Claro que no va a pasar. Usted tiene que hacerse el trabajo, el tiempo de leer, de escudriñar. Mire, como yo siempre digo, ahorita hay un montón de alternativas. No tengo tiempo para leer, escúchela. Escúchela. Está trabajando, puede hacer eso de escucharla. Y cuando ya usted la lee, wow, eso fue lo que yo escuché. Porque la palabra viene a cimentarnos. Una de las cosas que es muy importante para todo cristiano y es una enseñanza que se va a dar, que son las doctrinas elementales. ¿Por qué razón? Porque para ser restaurados yo tengo que tener una base también. Y en la base de las doctrinas elementales, que son las doctrinas elementales, que es la base de todo cristiano que debiera de tener, a usted le va a ayudar a fortalecerse. Por eso, si usted tiene la posibilidad, porque si yo quiero que algo cambie en mi vida, es como yo dije, yo tengo un problema y este problema yo sola he batallado por muchos años y no he podido salir y yo necesito ayuda. Señor, ayúdame. Entonces uno pide ayuda, ¿no? Le pide al Señor, ayúdame, Señor. Obviamente no va a bajar el Señor, oh, aquí estoy para ayudarte. Quisiéramos que fuera así, pero no es así. Es como cuando yo le he dicho, ¿no? Me encerraba en el ayuno, yo quería que Dios me hablara. Y salía de ese cuarto y yo no sentía que Dios me hablaba. Entonces no es que salía frustrada, pero yo decía, bueno, no sentí la voz audible que yo quería escuchar. Así como cuando le habló a Moisés, ¿no? Quisiera que me hablara así el Señor. Pero no me ha pasado. Más sin embargo, sí sentía yo un fortalecimiento en mi ser interior, en mi alma. Ya no sé, mire, si yo pudiera tener un escáner para que se pudieran ver los sentimientos, esos sentimientos de tristeza, se lo digo, yo no lo siento. Esas depresiones tan intensas, yo no las paso. Esas adicciones, ya no las tengo. Pero todo fue un proceso, pero todo partió de la base de algo. Señor, ayúdame. Y Dios puso gente a mi alrededor que me ayudó, claro que sí. Pero yo también tuve que poner de mi parte, porque a veces nosotros le echamos toda la responsabilidad a nuestros pastores, a nuestros líderes, pero no le puedo echar toda la responsabilidad, no le puedo echar la responsabilidad a ellos. Yo tengo que hacer mi parte. Y entre que tú te dejas guiar y al hacer tu parte, usted va a ver que usted va a tener un resultado. Ahora, ¿se acuerda cuando la hermana Cristian habló sobre su testimonio donde su esposo le fue infiel en el matrimonio y él se fue con otra mujer? Él hizo un adulterio, vivió un adulterio. Y el Señor vino a restaurarlos. Pero como el pastor Andy le dijo, es un periodo de 4 años. Entonces muchas veces nosotros no queremos pasar esos tiempos. No queremos pasar el proceso. Todos queremos la cúspide, pero nadie quiere pasar el proceso de llegar a la cúspide.
Nadie quiere llegar, nadie quiere estar abajo y tener que caminar hasta llegar a la cima. Todos quieren disfrutar el éxito de la cima, pero nadie se detiene a preguntar cuánto tiempo me llevó para llegar a la cima. Todo es un proceso. Hasta el Señor, cuando vino a esta tierra, tuvo 3 años, pasó un proceso de crecimiento, de prepararse. El Señor, porque fue niño y fue creciendo, hasta que cuando se manifestó, ¿no? Pero también tuvo un proceso. También tuvo el proceso de ir a la cruz, de hacer la voluntad del Padre. Dice que no se haga mi voluntad sino la tuya. Que si fuera posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Él tuvo que pasar el proceso. Entonces nos han enseñado prácticamente, y le estamos enseñando a una generación que todo es fácil. No todo es fácil. Para trabajar, para traer el pan a la casa hay que trabajar, hay que esforzarse. No quieres trabajar en trabajo que sean pues término medio, bueno, tienes que prepararte para estudiar. Aquí en la secundaria tienes que prepararte, puedes ir a una gran universidad, pero tienes que prepararte. Y muchas veces nuestros jóvenes están muy sensibles a ser presionados porque no están acostumbrados a la presión. Pero el mundo afuera es real y es una presión constante. Si nosotros limpiamos casa y no te la limpiamos bien, no van a votar y van a traer otra. Entonces está la presión de hacer bien el trabajo siempre. Así que nosotros nos tenemos que enfocar. ¿Cuáles son mis situaciones que yo quiero que el Señor? Estas son las situaciones que yo quiero que el Señor restaure. Usted escríbala. Padre, yo necesito que mi matrimonio sea restablecido, que sea restaurado, que la relación de mis hijos sea restaurado. Mire, Satanás siempre nos va a venir a atacar en estas áreas. Nos va a atacar en la moralidad, nos va a atacar en la ética, nos va a atacar en los principios y en los valores. Esas son cosas que Satanás nos va a atacar constantemente. Y él siempre nos anda mirando, por eso tenemos que tener cuidado. Dice que él siempre anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así que en ese sentido nosotros tenemos que estar claro que el enemigo nunca descansa, que el enemigo está buscando el tiempo propicio. Y para el enemigo, que nuestras casas no estén restauradas es una gran ventaja, porque vamos a estar siempre cojeando. Como le dije, no vamos a ser perfectos sin error, pero que haya una estabilidad donde yo sienta paz, donde mis hijos se sienten a la mesa, donde podamos comer en alegría, en una comunión, en una interrelación, en abrazarnos, en sentir el amor. No que cuando yo abrazo a mi hijo siente y hace como que yo estuviera abrazando una rosa con espinas. O cuando yo le hablo a mi esposo, pareciera que siempre lo estuviera molestando y entonces está ese ataque constante. No, así como la mujer obedece al hombre y el hombre es sujeto a Cristo, que el hombre trata a la mujer como un vaso frágil, que le traiga flores de vez en cuando, que le traiga sus chocolaticos, que salgan y coman juntos. Bueno, en el tiempo de pandemia no hay mucho que salir. Mi esposo para nuestro aniversario me dijo, mira, no vamos a ir a ningún restaurante por el asunto de la pandemia. Pero bueno, vamos a ir a festejar, vamos a ir a celebrar. Y entonces fuimos y compramos una carne asada, un barbecue, y nos fuimos a ver la puesta de sol. Ahí en la carretera nos estacionamos por el lado, y nos pusimos ahí y grabamos la puesta de sol. Comimos la carnecita entre los dos viendo la puesta de sol. Entonces sí podemos hacer cosas, no es que no podemos hacer cosas, y tratar, porque así como él pone de su parte, yo tengo que poner de la mía. Y a veces nosotros queremos que solamente el de allá cambie el otro. No, yo tengo que cambiar. Una persona sin carácter, acuérdese que dentro del matrimonio y a donde sea, porque el carácter es puesto en escena tanto en la familia, en su casa, a su alrededor, como afuera en el trabajo. ¿Ok? Si usted no tiene ética en el trabajo, obviamente no va a tener una buena reputación. Si usted no es moral en el trabajo, obviamente va a tener un distanciamiento de sus compañeros de trabajo. Si usted, imagínese, muchas veces los trabajos hacen estas entrevistas de trabajo y preguntan muchas veces sobre la familia. Imagínese que usted dijera, no, yo soy un adúltero.
dejé mi familia por otra mujer, ¿usted cree que lo van a contratar? Porque no son características que sean buenas, aún en los mundanos. Por eso una persona que ha transgredido su carácter, ha sido débil, no ha sido fuerte. Por eso el Señor viene a obrar en nosotros. Nuestro carácter nos viene a pulir. Mire lo que dice Isaías 55. Vamos a Isaías 55. 55, 11. Dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. La palabra sana, pero también la palabra no volverá al Señor vacía, sin haber cumplido el propósito para el cual el Señor la mandó. Y uno de los propósitos que el Señor envía su palabra es para restaurar los hogares. Y ahora, si yo vuelvo a decir, si usted no se mete en la palabra, es un poco difícil que haya una restauración. Va a tomar tiempo, por eso hay decisiones que uno tiene que tomar. Usted decide cómo vivir. Usted decide de hoy en adelante que la situación en su hogar sea diferente. Mire lo que dice, que ayer veíamos Gálatas, ¿se acuerda? Cuando vimos los frutos del Espíritu. Porque muchas veces nosotros decimos, bueno, quisiera ser más espiritual, ¿no? Y una de las oraciones que yo siempre hacía desde que yo vine a los pies de Cristo es, Señor, que los frutos del Espíritu estén en mí. Porque yo veía gente cristiana y decía, wow, tan lleno del Espíritu Santo, Señor, yo quisiera ser así. Y no me sale. Pero cuando fui madurando en el Señor y entendiendo, no es que soy la madurez andante, pero lo que fui entendiendo a través de su palabra, que aquí hay frutos de la carne que yo tengo que empezar a desechar. Y tengo que empezarlo a desechar porque es ejemplo. Si usted en su casa tiene hijos, usted es su primer ejemplo. Y si usted pasa en disensiones, pleitos, envidias, borracheras, orgías, pasa peleando, gritando, ese no es un buen ejemplo. Esas actitudes se van a seguir multiplicando en sus hijos. Así que por eso, por amor a ellos, uno se retrae. Por la generación que uno le va a presentar al Señor. Y los frutos del Espíritu, ahí yo tengo que orar. Agarre un cuadernito y escriba todos los frutos del Espíritu. O cada vez que usted ore, Señor, que los frutos del Espíritu se empiecen a desarrollar en mí. Los frutos de amor, de gozo, paz, paciencia, benignidad, ser bueno, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, dice. Todos esos frutos tienen que ser evidentes en nosotros, en nuestro hogar. Amén. Una de las cosas que el Señor nos trae es la restauración de padres a hijos y de hijos a padres. ¿Y por qué razón? Porque esas relaciones están fracturadas. En muchos hogares esas relaciones están fracturadas. Esas relaciones están inconclusas. Y muchos de esos hijos que ahorita son adultos o grandes o jóvenes, teenagers o jóvenes adultos, han tenido dificultades en su desarrollo, en sus emociones, en el desarrollo de las relaciones con sus padres, porque hay un quiebre en las relaciones. Pero el Señor dice en su palabra, Malaquías 4, capítulo 4, versículo 5, dice: he aquí yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Una de las condiciones que el Señor va a mostrar es que Él enviará el espíritu de poder de Elías para hacer volver los corazones, porque los corazones de los padres se han alejado de los hijos y los corazones de los hijos también se han alejado de los padres. El Señor viene a traer esa restauración, donde el corazón del padre vuelve al hijo, donde el padre viene a un despertar. Mire, he escuchado de muchas hermanas que han tenido problemas y graves problemas con sus hijos, donde ellas no veían lo mal que ellas hacían con sus hijos, hasta que viene la palabra y la administración y empieza a ministrar y a orar en sus corazones. El día de hoy ellas se ven y dicen: ¿yo cómo fui que hice esto? ¿Por qué permití esta situación? Es que yo estaba ciega ante esta situación. Más sin embargo,
pero también, como le decimos, no se pueden seguir lacerando por lo que hicieron en el pasado, porque hay cosas que usted en el pasado no va a poder cambiar, pero si toma una decisión el día de hoy, para adelante usted tiene un futuro en el cual usted puede caminar diferente. Y hoy ellas caminan diferente. Usted puede decir, pero aún cojean. Sí, hay cosas que ellas tienen que ir manejando, que cada uno de nosotros en diferentes áreas que el Señor está obrando, porque el Señor está trabajando con aquellos que se dejan trabajar, está trabajando en cada una de las áreas. Ninguno de nosotros es perfecto sin error, todos los días cometemos errores, pero aquí nos habla Malaquías que el Señor hará volver el corazón de los padres. Mire lo que dice Lucas 17, vamos a Lucas 1:17. Siempre ando media atravesada con los números, se me dan vuelta. Dice 1:17, Lucas 1:17. Vuelve a nombrar lo que dice Malaquías, e irá delante de él en espíritu y poder de días para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. La condición que el Señor manda el espíritu y poder del día es para preparar para él un pueblo bien dispuesto, un pueblo que esté escuchando de su palabra, un pueblo que esté escuchando de la instrucción, un pueblo que esté escuchando de la enseñanza. El Señor hace volver los corazones, así como de los corazones de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Dice aquí también de los desobedientes, a aquellos que caminaron con el Señor, que hoy están en desobediencia, para que se arrepientan, para que ellos cuando venga el Señor estén atentos, amén, despiertos. Mire lo que dice Proverbios 3:11. Proverbios 3:11. Dice: Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezcas su reprensión. Cuando nosotros empezamos una restauración, o no nosotros, el Señor en nosotros empieza la restauración, el Señor nos va a disciplinar. Una cosa, ¿verdad? ¿Aquí dónde está? Disciplinar. ¿Ok? ¿Por qué? No la disciplina que es que le va a pegar, no. Es que tenemos una vida muchas veces muy desordenada y no sabemos por dónde empezar. Ejemplo, es cuando usted tiene un desorden de ropa tremendo y no sabe por dónde comenzar a clasificar. Y yo no sé por qué pasa esto. Yo le digo a mi esposo, yo creo que la lavadora traga los calcetines, porque siempre tengo una bolsa de calcetines que están impares. ¿Y dónde está la otra parte? No lo encuentro, nunca. Al final los termino botando porque siempre los voy guardando y digo, los voy machando, los voy poniendo en su conjunto, pero siempre quedan. Y yo digo, yo creo que la lavadora se los traga, le digo, porque no es posible que siempre se pierdan calcetines. No lo entiendo. Entonces cuando usted empieza a ordenar su closet y empieza a sacar todo eso, de repente mete todo en la cama y deja todo un desastre en el cuarto para ordenar el closet. Y usted de repente dice, ¿qué he hecho? ¿Por dónde empiezo? Ya no quiero hacer nada. Vuelve a meter todo de nuevo al closet. Todo lo mete de nuevo. Después lo hago otro día. Y ese día se transforman en meses. Y esos meses se transforman en años. Y años y de años. Mire, lo más horrible es cuando usted tiene una mudanza. Que usted, como yo le digo a mi esposa, mira, cuando llegamos a este país llegamos con 2 maletas. ¿Ok? Sí. Bueno, gracias a Dios que hemos estado bendecidos y ahorita no tenemos 2 maletas, pero cuando empiezan esas mudanzas, uno ya lo último está tan cansado que quiere botar todo a la basura, todo lo que queda atrás. Ya uno dice, mira, déjalo ahí, no, ya no me quiero llevar nada. Ya estoy en el punto de decir, mire, casi estoy al punto de decir, una taza para ti y una taza para mí y that's it, y todo lo demás para afuera. Pero cuando nosotros empezamos a ordenar la casa, cuando empiezan, o los varones empiezan a ordenar sus herramientas que les encantan, y empiezan con cada detalle, la empiezan a guardar, esta sí, me sirve esto, no me sirve, esto es basura, y empiezan en ese ordenamiento. Asimismo, cuando nosotros empezamos a querer ser restaurados por el Señor, tenemos que empezar a vernos cuáles son nuestros puntos ciegos. Ahora, si usted no sabe cuáles son sus puntos ciegos, pregúntele, vaya donde su pastor, vaya donde su pastora, vaya donde ellos. Dice que del sacerdote emana la sabiduría y los hombres
busca la instrucción en ellos. Pastora, mire, me pasa esto en mi hogar, ¿qué usted me aconseja? Y claro, siga los consejos, porque muchas veces la gente no sigue los consejos, hacen su propia voluntad y les va mal. Ahora, no estoy diciendo que siempre les va mal en todas las cosas, porque muchas veces uno piensa, bueno, no salió 100% como yo quería, y nosotros nos vamos acostumbrando a ese estilo de vida. Busque la instrucción, pregunte, porque muchas veces nosotros somos ciegos y no nos dejamos, no queremos que nadie se meta en nuestras vidas. Pero ya cuando somos de Cristo, ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Dice que ya viene el Espíritu y Él me ciñe y me va a llevar a lugares que yo no quiero ir. Pero ya cuando yo era niño me llevaban de aquí para acá. Ahora ya yo no hago lo que yo quiero, porque quien me gobierna es Cristo. Y yo tengo que estar en una condición para cuando Cristo venga, ser levantado con la iglesia. Por eso es importante las cosas que nosotros tenemos que trabajar, y el carácter es muy importante. Acuérdense que el carácter es la moralidad, los principios, los valores, la ética, y nosotros venimos con muchas de esas cosas completamente atrofiadas, y tampoco hemos sido capaces de pasarle un buen carácter a nuestros hijos, porque ellos siguen cometiendo los mismos errores que nosotros estamos cometiendo. Así que vamos a ir a Hebreos 12:11. Hebreos 12:11. Mire lo que dice Hebreos 12:11. Dice: al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. Ninguna disciplina parece ser causa de gozo. Y es verdad. Cuando nosotros, el Señor nos disciplina, o cuando usted disciplina a su hijo, yo creo que ningún hijo viene riéndose, ay, me encanta la disciplina que tú me das. No, ¿cierto? Entonces muchas veces cuando el Señor a nosotros nos disciplina, tampoco es causa de gozo. Mira, hay gente cuando es disciplinada en la iglesia y le dice, mira, bueno, tienes que tomarte un tiempo para que a mí me pasó, para que el Señor restaure tu área. Yo me sentía mal. Yo decía, pero ¿por qué si yo quiero servir? Es que no me entienden. Y me sentaron por todo el proceso de mi liberación. Y yo decía, esto es injusto. Es injusto. Yo lloraba, pataleaba, claro, en privado, ¿no? Y yo decía, me siento mal. Pero mi carácter fue la que me ayudó a permanecer. Porque muchas veces la gente toma la decisión de irse de las iglesias sin la dirección de Dios, porque me siento incomprendida, porque han sido injustos, esa es la carne hablando, porque han sido injustos, porque no entiendo. Yo decía, yo no entiendo, si a mí me gusta servir. Claro, uno después al pasar el tiempo, como dice Job, ninguno de tus propósitos, Señor, pueden ser estorbados. Te conocía a oídas, pero ahora mis ojos te ven. Llegamos a esa condición de Job. No entendemos. Pasó el tiempo y pasó un tiempo y todavía no entendía. Dios ha tenido misericordia conmigo, porque de verdad que era tosuda, no entendía. Pero una de las cosas que me favoreció es ser una mujer de carácter. Mi sí es sí o no. A veces hasta no hay puntos medios, ¿no? Entonces también yo decía, Señor, ayúdame en esto. Yo aunque no quiera lo voy a hacer porque es lo que conviene. Por eso muchas veces lo que uno quiere hacer no lo termina haciendo porque no conviene hacerlo. Así que una de las cosas que yo tengo que hacer es meditar. Señor, ayúdame. ¿Qué es lo que necesita mi hogar? Agárrate un cuaderno como hacer el plan de su hogar. ¿Dónde están las fallas? ¿Dónde fue que comenzó?
¿Qué es lo que debo hacer? Bueno, una de las primeras cosas que debo hacer es meterme en su palabra, porque su palabra es medicina. Esta es la medicina que va a traer sanidad a mi hogar, a mis hijos, a mi matrimonio, a mi persona. Si soy yo la que está recibiendo el mensaje, acuérdense que es con la persona que Dios está tratando, es con ella, con la que escuchó, con la que está sensible a la voz del Señor. Es con ella que el Señor ha comenzado. Amén. Mire lo que dice. Ya vimos que el carácter, la moralidad, la ética, principios y valores, ¿cierto? Pero el carácter fortalece mi ser interior. Ese temperamento que es muy se levanta rápido. Mi carácter hace que mi ser interior mi vida interior sea fortalecida. Porque usted no es como las ondas del mar que va de aquí para allá, sino que usted es de una sola línea, una sola palabra. Por eso el Señor nos viene trabajando nuestra fidelidad. Porque imagínense, una persona sin carácter es una persona infiel. Y generalmente es infiel. Amén. Dice, siempre nos vamos a enfrentar con situaciones difíciles. Siempre, aquí hasta que venga Cristo, nos vamos a enfrentar con situaciones difíciles. Pero mi carácter me va a ayudar a tomar las mejores decisiones, a no transar al Señor. Porque se acuerda como Oseas dice el Señor que lo mandó a casarse con una mujer prostituta, con Gomer. ¿Por qué razón? Porque era la sombra de cómo el pueblo de Israel se había prostituido con otros dioses. Entonces, nuestro carácter, cuando somos detallados y firmes en nuestro carácter, nosotros no nos vamos a prostituir yéndonos con otros dioses, porque el carácter nos define, el carácter nos hace ser de una sola línea, el carácter nos hace mantenernos fieles, el carácter nos hace cuidarnos, el carácter es esa llave que nos ayuda, es el calibre. Cuando algo está mal, el carácter viene a salir. ¿Por qué viene a salir? Para tomar las mejores decisiones. Pero si usted es falto de carácter, generalmente usted tranza al Señor. ¿En qué sentido? Tranza los principios, tranza los valores, tranza los decretos, tranza todo. Por eso dice el Señor que el pueblo de Israel, ¿no? Así como el profeta se casó con una prostituta, cuando ustedes se fueron con otros dioses, ustedes se prostituyeron. Mi carácter, cuando está definido, yo no me voy a prostituir con cualquier decisión que yo vaya a tomar, porque mi carácter me evita que yo tome las malas decisiones. Tengo que reforzar las áreas donde soy débil en mi carácter. Ahí yo las tengo que trabajar. Ejemplo, si yo tengo baja autoestima, obviamente estoy dominada por el temor. Y obviamente el temor me hace ser falto de carácter, porque muchas veces la gente miente por temor. Como yo digo, ¿pero por qué mientes? Si no vamos a sacar una faja y darte un fracaso si tú eres un adulto. No eres un hijo, eres un adulto. Pero están tan sumergidos por la falta de carácter que terminan transgrediendo los principios en el Señor y terminan mintiendo a la gente. O esconde las cosas. ¿Por qué tiene que esconderla? ¿Se acuerda cuando el Señor fue al huerto? ¿Aló? Y le dijo a Adán, ¿dónde estás? ¿Y qué le dijo Adán? Tuve miedo y me escondí. ¿Quién te enseñó? Estuve desnudo y me escondí. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Porque la condición cuando estamos haciendo algo mal es escondernos y tener miedo. Y el miedo hace que nosotros transgredamos los principios, los valores y la ética. Por eso en los hogares se ha transado todas estas cualidades, en lo cual hace que esa casa se derrumbe. Cuando tengo carácter estoy constantemente reparando lo que tengo mal. Constantemente uno está. ¿Y sabe cuándo le pasa eso? Cuando usted está enfrentado a situaciones que son difíciles y su carácter sale a flor de piel, pero hay ciertas situaciones que usted no puede manejar y terminan mal. Y ahí usted se va como triste, como el perro con la cola entre las patas. Y usted le dice, Señor, como la canción, tropecé de nuevo con la misma piedra. Ayúdame, Padre, en esta área, que yo
fallo en esta situación. Ahora, no quiere decir que una falla que usted no tenga carácter. Puede tener carácter, pero esas son las áreas donde usted siempre se está calibrando, en las cuales tiene que trabajar para ser fortalecido. Amén. El trabajar mi carácter implican estas cosas, mire. Implica que tengo que tener fuerza de voluntad, tengo que activar el sentido común y mejora mi juicio. Entonces, cuando yo pongo mi fuerza de voluntad, porque muchas veces hay cosas que no quiero hacer, más sin embargo, me empujo que esa fuerza de voluntad se levante. ¿Ok? Sentido común. El sentido común, como el ser asertivo, son cosas que uno va desarrollando. Pídale al Señor el tener sentido común ante las situaciones. Pídale al Señor, porque así como Él dice, al que le falte sabiduría, pídala, que el Señor la da abundantemente. Nosotros tenemos que orar por sabiduría. Señor, dirígeme en esta situación. Yo quiero tener éxito en mi hogar. Quiero tener éxito en las relaciones con mis hijos, con mi esposo, en las relaciones interpersonales, en las relaciones de familia. Acuérdense que el Señor viene por las casas, ¿no? Como Él nos metió en esta pandemia, a todos en las casas. Porque obviamente, mire, hay casas donde hay un caos completo, donde no hay ningún tipo de relación afectiva, donde no se cruzan las palabras. Y gente cristiana. Y ahí donde el Señor viene a restaurar. No se apresure. No apure tampoco las cosas. Sea paciente, que el Señor tiene control de todas las situaciones. Pero si usted está empujando, usted está batallando sus propias fuerzas. Diga, bueno, en esto yo no lo puedo cambiar, pero yo me voy a forzar a orar. Lo demás yo sé que tú te encargas, Señor. Pero que el Señor lo vea haciendo algo, porque Dios no va a trabajar cuando uno no hace nada. Gedeón, que era cobarde, tenía miedo de los madianitas, y obvio, ¿no? Venían como camellos, eran como langostas de tantos que venían y arrasaban con todos ellos. Pero él estaba trabajando, porque él estaba en el lagar sacudiendo el trigo. Aún la viuda, cuando Eliseo se le presentó, dice que la viuda estaba recogiendo leña. Ella estaba trabajando, haciendo una acción. Por eso que el Señor lo vea a usted preparándose, que el Señor lo vea a usted orando, que el Señor lo vea a usted ayunando, que el Señor lo vea a usted preguntándole, orando, entregando, ministrándose, buscando consejo, haciendo el consejo de sus autoridades. Y usted va a ver, no le puedo garantizar el tiempo, pero sí una cosa sí le puedo garantizar, que el Señor está presto para restaurar a su pueblo, porque su palabra dice que Él restaurará el favor de su pueblo. Un pueblo que fue desobediente, un pueblo que se fue con otros dioses, pero a la desobediencia el Señor los entregó a la cautividad. Pero también el Señor más adelante, si ellos se arrepintieran, el Señor iba a restaurar sus caminos. Por eso, si usted está arrepentido de la vida que llevaba antes, el Señor va a restaurar su situación. No es para que usted viva en una constante depresión, no es para que usted viva en un constante pleito en su hogar. No es, la vida cristiana no es eso. El vivir en Cristo no es eso, porque nosotros no lo vimos así. En su palabra no habla el Señor que esa es la vida correcta. Si yo tengo al príncipe de paz, la paz tiene que verse en mi hogar. Pero la paz no muchas veces es la ausencia de guerra. Y nosotros vamos a tener guerra, acuérdese, porque vamos a tener lucha contra principados, potestades, gobernadores, contra huestes celestiales de maldad. Esos son mis enemigos. Esos son los que van a procurar que mi casa no sea levantada. Acuérdense que nosotros somos rocas rescatadas. Y el Señor va a empezar a reedificar todo lo que está derribado, derrumbado. Así que hágase esta pregunta. ¿Qué yo puedo hacer para que... ¿Qué yo puedo hacer que no he hecho antes? Que haga una diferencia, porque si sigo haciendo lo mismo y pasan 2 años, y pasan 5, y pasan 15, y pasan 20 y no hubo cambio, déjeme decirle que no era ese el camino.
Si eso no me está ayudando, entonces tengo que hacer otra acción. Amén, hermanos. Miren lo que dice Filipenses y ya con eso cerramos. Filipenses, aquí estamos. Ay. A veces las hojitas están tan... Filipenses 2:13 dice: porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Amén. Dice, pero leamos del 12, dice: así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, dice. Amén. Porque Dios es en quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Si usted ha caminado por no sé cuánto tiempo en la misma situación y no ha habido cambio, pídele al Señor, porque Él pone el querer como el hacer. Y Dios va a traer esa transformación en su hogar. Pero que Dios lo vea haciendo algo, que mejorando su carácter. Porque su carácter le va a dar esa firmeza. Que usted no va a ser tibio, sino que va a ser, dice, te prefiero frío o caliente, pero no tibio. Los que no tienen carácter en los hogares o fuera de ellos son tibios. El Señor no nos prefiere tibios, nos prefiere fríos o calientes. Que usted diga: Señor, yo me esforcé y yo vengo delante de ti nuevamente porque yo quiero que tú restaures mi hogar. Amén, hermanos. Así que vamos a orar. Le damos muchas gracias a todos ustedes. Hemos terminado esta semana con este tema tan precioso que es la restauración familiar. Y me gusta mucho porque cuando uno ha tenido esa restauración, cuando uno ha pasado por tanto y ve cómo el Señor ha venido obrando en nuestro hogar, es tan maravilloso. Dios tiene todo el deseo, el anhelo de sanarnos. Pero muchas veces nosotros no nos dejamos sanar. Así que usted déjese, como decimos, apapachar por el Señor. Amén. Vamos a orar. Padre bueno que estás en gloria, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta mañana por cada hermano y cada hermana que se ha tomado su tiempo para escuchar este devocional. Nuestra oración, Señor, es que tú seas sanando sus corazones, ministrando sus almas, ministrando sus hogares. Que sea el Espíritu Santo ministrando en esta hora las carencias, las debilidades, la falta de carácter. Que tú le hables a sus oídos internos, los oídos de sus corazones, para que haya un cambio radical sobre sus vidas. Que el Espíritu Santo sea manifestándose sobre cada uno de ellos. Que tu presencia, Señor, venga sobre los hogares, porque sabemos, Padre, que el deseo tuyo es restaurar lo que está dañado, lo que está caído, lo que está derrumbado. Gracias, mi Dios, porque tú aún tienes la intención y sabemos, Padre, que todas las cosas obran para bien. Que tú pones el querer como el hacer en nuestros corazones. Yo te pido en esta hora que tú despiertes a aquellos corazones que aún están dormidos. Que tú despiertes, Padre amado, y laves los ojos con colirios para que cada uno de nosotros podamos ver donde tenemos la necesidad de cambio, la necesidad de ser ministrados, la necesidad de ser sanados, así como dice tu preciosa palabra. Que tú venda los corazones quebrantados, Señor. Venda estos hogares, sana estos hogares, derrama de tu aceite, de tu vino sobre los hogares, Señor, para que esas heridas que cada uno de ellos tienen sean, mi Dios, ministradas y sanadas. Y desde ya, Padre, recibe toda la gloria y toda la honra que solamente tú te mereces, porque sabemos, Padre, que hemos caído en las mejores manos, que en tus manos podemos confiar, porque tú eres la roca de nuestra salvación, Señor. Y en esta hora, Padre, entregamos este devocional delante de tu presencia. Ministra los corazones, ministra las almas, ministra las mentes, ministra los pensamientos, Señor, y te damos toda la gloria y toda la honra, porque solamente tú, Señor, te la mereces. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermanos. Y antes de irnos, como siempre, vamos a dar unos anuncios. Les recordamos que este domingo tenemos servicio
a las 10 de la mañana. Así que los esperamos este domingo a las 10 con la alabanza con nuestro hermano Emilio. Tenemos el martes la escuela de liderazgo. También tenemos Unidos es la llave este lunes, así que los esperamos. La intercesión en las madrugadas y en las noches a las 9 de la noche, y por supuesto el devocional este próximo lunes a partir de las 10 de la mañana. Así que le damos muchas gracias a cada uno de ustedes en esta mañana por estar con nosotros, y nos vemos el próximo lunes. Que el Señor les bendiga abundantemente.